Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde me estéis viendo. Hoy es un programa bastante especial porque, digamos que entronca con el lema de esta intrahistoria de la actualidad que he creado, este lema, para hacer reportajes sobre lo que está detrás de la noticia. Y en este caso, pues vamos a ir a una noticia de rabiosa actualidad, como es estas prácticas policiales, esta incluso detención del líder de Mecano, Nacho Cano, y lo vamos a conectar con otras cosas parecidas que les han pasado a los famosos, en este caso en España, pero incluso iremos al extranjero, con lo cual nos va a aparecer una película, una fotografía de la realidad que ayuda a entender en qué tipo de gobierno estamos viviendo. Bueno, a estas alturas del miércoles 10 de julio, os supongo a todos enterados de lo que le ha sucedido a Nacho Cano, que tiene un espectáculo llamado Malinche, que bueno, va sobre la mujer de Hernán Cortés, y bueno, es un musical en donde trabajan bailarinas mexicanas que por lo visto están contratadas como becarias, y ayer sufrió, hace unos días sufrió una inspección laboral y policial, de resultas de lo cual ha surgido una demanda, una denuncia por acoso sexual, supuesto acoso sexual a las bailarinas, y la acusación de explotarlas laboralmente porque trabajaban sin contrato. Aquí estáis viendo la rueda de prensa que da ayer Nacho Cano, que evidentemente con el tirón que tiene, pues ha tenido resonancia en prácticamente toda la prensa española, y dice, explica perfectamente por qué ha sido investigado. Es amigo de Ayuso, o Nacho Cano opina como Ayuso, pues entonces por todo eso en la agenda está ir a por mí. Porque si van a por mí, pues también van a por Ayuso. Porque esto está desmedido, está desaforado. Y aquí no hay nada que ocultar. Es todo absolutamente transparente. Pues que claramente ahora mismo hay que llevar la atención a otro sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del gobierno. O Nacho Cano simplemente es el único artista que se atreve a no decir soy comunista y de izquierda, porque no lo soy ni lo voy a hacer nunca, porque no soy idiota, ¿vale? Y porque he viajado, y porque he visto, y he vivido 10 años en Miami y he visto lo que hacen a esa gente, y tenía en mi centro de yoga 5.000 clientes cubanos y venezolanos que me contaban las barbaridades. La policía ha actuado de forma dirigida, a ir a por mí, a buscarme donde han podido un marrón y sacarlo de contexto, y eso es muy peligroso, porque estamos viviendo en un país que no es el que era. Bueno, tremendas las declaraciones de Nacho Cano, y yo me quedo en principio con los dardos que ha lanzado al artisteo español, que no se atreve a denunciar la dictadura en la que se ha convertido ya este país, con sucesos como este, en los cuales, bueno, pues las propias supuestas demandantes niegan sus declaraciones. O sea, esto son cosas de la KGB, de la Stasi, de la República Democrática Alemana. Y bueno, dice, una de ellas: me obligaron a prestar declaración en unas circunstancias en las que no era capaz de tomar decisión alguna, con evidentes comentarios que coartaban mi libertad y con constantes comentarios amenazantes. Otra: no fui informado de nada, y en el acta de la denuncia se recogen párrafos y afirmaciones que no fueron realizadas por mi persona. A pesar de manifestar no estar de acuerdo con tales cuestiones, no fueron corregidas por los agentes que me interrogaron, por lo que puedo afirmar que parte de lo allí reseñado, como declarado por mi persona, no fue manifestado por mí, sino alterado por el agente. Trataron al grupo como delincuentes, prohibiéndonos la comunicación entre nosotros, el uso del teléfono móvil, llegando a encerrarnos en dependencias diferentes. Tras varias horas nos trasladaron a la comisaría de Granitos y nos intentaron sacar una declaración sobre cuestiones del director del musical Malinche que no se corresponden con la realidad. Requirieron si Nacho Cano se había insinuado sexualmente o si les había maltratado laboralmente, extremo que negaron por completo. Bueno, ya lo ha dicho Nacho Cano, lo habéis visto. Está diciendo que, bueno, le están atacando porque se ha significado a favor de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cual, bueno, pues han investigado a su novio, a su hermano, y como ya no han podido sacar más para desviar la atención del juicio Begoña, pues han ido a por él. Es pues la táctica, valiéndose de la agenda SETI. Os he contado muchas veces esta teoría de comunicación social que explica que
cuando hay un escándalo se puede tapar el otro. Bueno, lo he contado miles de veces y bueno, pues ahora ya mucha gente se está dando cuenta, pero esto viene sucediendo desde hace tiempo y vamos a reivindicar a algunos de los perseguidos. Y bueno, vamos a comenzar por Miguel Bosé, que, bueno, sabéis que durante la pandemia, os voy a decir un cotilleo, Miguel Bosé se enteró de la pandemia gracias a mi canal. Bueno, a través de terceras personas se puso en contacto conmigo y, bueno, pues ha sido seguidor de mi canal. Yo no sé si seguirá siéndolo. Bueno, el caso es que, como sabéis, bueno, pues una persecución brutal contra Miguel Bosé, que era un personaje que, bueno, pues, en fin, pues salía, pues eso, era un intocable. Y en el momento en el que Miguel Bosé lleva la contraria a la narrativa oficial en un asunto tan importantísimo como este del COVID, las vacunas, bueno, como había una censura absoluta, bueno, pues lanzaron sus naves de medios de comunicación con toda su munición contra él. Luego es cierto que, bueno, ha vuelto a televisión, ha moderado un poco su discurso, con lo cual también podemos ver que, bueno, pues esas presiones han podido surtir efecto. El segundo que hay que recordar es el señor Enrique Bunbury, líder de Héroes del Silencio. Por cierto, me regaló un disco, el disco, no sé si hace ya, pues el que sacó en el 2020, también seguidor de mi canal. Bueno, y pues en un momento dado, pues claro, estaba leyendo La Verdad, pues se significó y apoyó las tesis de Miguel Bosé y bueno, pues fueron a por él de manera, le acusaron de plagio, le acusaron, pues tiraron de el argumentario que recogen para callar la boca de estos líderes de opinión, estos influencers, que antes eran solo los que promocionaban los medios de comunicación, pero de un tiempo a esta parte también se producen desde las redes sociales y como veremos también tienen preparado dinamita contra esta gente que se significa. Porque, como sabéis, bueno, pues una persona que tiene millones de seguidores y que se atreve a decir la verdad, pues le fastidia muchísimo al sistema. Así que, bueno, pues Enrique Bunbury, segundo de... Evidentemente hay más de los que estoy diciendo. Mi amiga Carmen París, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ir dando paso a algunos de estas personas que se significaron y que fueron atacados, como el ex líder de Balón Rojo, Sherpa, que, bueno, pues... pues incluso le atacaron a través de su familia para que se desdijera porque, bueno, pues no se creía todo esto de la pandemia. Victoria Abril también en su día hizo algunas declaraciones tildando de, bueno, pues una locura todo esto de la pandemia y que estaba todo siendo exagerado y, bueno, pues finalmente pidió disculpas, bueno, porque en algún momento hasta sus amigos como Anabela Alonso y algunos almodovarianos más llegaron a criticarla. Para que veáis que, pues, hasta estas vacas sagradas del cine o del espectáculo, pues saben que si se colocan fuera de el mensaje, el pensamiento único, pueden ver sus carreras profesionales truncadas. Así de claro. Esto pasa, evidentemente, en todos los países. Van Morrison seguramente junto a Eric Clapton, pero él fue antes, fue uno de los que más se significó, criticando las medidas draconianas de encarcelamiento que sufrimos durante la pandemia y, bueno, pues se lanzaron contra él. Claro. Y bueno, pues vamos a ir pasando de este tema. Bueno, evidentemente hay que recordar a Josep Pàmies, porque desde luego su persecución, la persecución que ha sufrido, pues seguramente es de las más feroces. Tanto es así que ha tenido que marcharse de España y ahora, si no me equivoco, está viviendo en Portugal. Bueno, pues por haber defendido este producto que, bueno, pues tiene buenos resultados para las enfermedades y, bueno, pues desde luego, siendo un agricultor catalán, ningún partido político catalán
ha salido a defenderle. Y bueno, pues todos recordaremos, bueno, pues en fin, evidentemente todos los influencers del mundo conspiranoico hemos sufrido esos ataques, pero desde luego el que ha sufrido Josep Pàmies es el mayor. Bueno, pues le han hundido pues a base de multas. Pero esto ya viene de atrás. Este señor que veis aquí, bueno, a lo mejor los más jóvenes no os acordáis mucho de él, pero llegó a un momento en el que era uno de los comunicadores más importantes de la radio española, junto a Gabilondo, junto a Luis del Olmo y Carlos Herrera. Y en un momento dado, bueno, pues sufrió pues una inspección de Hacienda, que es uno de esos métodos para callar la boca a los disidentes, y finalmente se tuvo que ir a Miami, donde, bueno, pues sigue haciendo un podcast y, bueno, tiene pues una repercusión, evidentemente mucho menor que la que tenía anteriormente, pero, bueno, él siempre ha dicho que, bueno, pues lo que le pasó a él, en realidad estaba todo dirigido a callar su voz crítica. Y de hecho, bueno, pues una vez que se salió el sistema, pues se ha vuelto prácticamente conspiranoico, con lo cual, bueno, pues ha dado la razón a aquellos que, bueno, pues pensaban que su persecución en realidad fue política, que es un disidente. Y esto es realmente el meollo, el tomate de lo que estoy explicando y demostrando. Otra persona que en su día, pues yo la verdad que no le di importancia, pero con el paso del tiempo, pues me he dado cuenta de que ha sufrido este tipo de persecución, es Lucía Echevarría, a la cual, bueno, pues la acusaron de plagio y también le hicieron una inspección de Hacienda que, según ella misma dice, la envió a la bancarrota. Teniendo en cuenta que hoy se está posicionando contra el feminismo, digamos, ligado al movimiento LGTB, bueno, pues de estas mujeres que, bueno, pues se oponen a que un hombre castrado sea considerado como una mujer, pues yo creo que habría que colocarla en este cajón, digamos, de los represaliados por, bueno, decir lo que piensan, por emitir la libertad de expresión, con lo cual se niega la mayor, se niega que estemos en democracia, porque desde luego si solo hay libertad de expresión para decir lo que el gobierno, sobre lo que el pensamiento único está defendiendo, pues... Y ahí lo ha dicho Nacho Cano en esas declaraciones. Es así. ¿Cuántos artistas lo están diciendo por Twitter? ¿Cuántos artistas han salido a defender a Nacho Cano? Su exnovia, Penélope Cruz. Yo he pensado mucho en Penélope Cruz y en Javier Bardem. Bardem no tiene por qué tener ninguna simpatía por Nacho Cano, evidentemente, pero Penélope Cruz, que fue su primer novio, Nacho Cano, ¿qué estará pensando ella, que está siguiendo a rajatabla todo el pensamiento único socialista? Curioso. En fin, cuando estamos hablando de figuras como Miguel Bosé, como Victoria Abril, como Bunbury, como incluso Lucía Echevarría, Nacho Cano, claro, es que entre todo ese círculo de famosos se conocen y claro, unas declaraciones o una inspección, por una parte, les manda una señal al resto para que no se muevan. Ya que hablamos de temas de acoso sexual, sabéis que a José Coronado también no lo he buscado, pero también empezaron ya a lanzarle mensajes porque empezó a criticar toda esta moda de denunciar una violación que había sucedido hace 25 años. El propio Santiago Segura, muchos seguramente no lo sabéis, pero hubo una gala de los Goya en la cual, pues no, pues Santiago Segura estaba hablando en contra de esa caza de brujas y rápidamente, bueno, pues le amenazaron con denunciarle por acosador sexual y desde entonces, bueno, pues se volvió feminista, con lo cual hasta un personaje supuestamente transgresor como Santiago Segura estáis viendo que se calle la boca cuando sabe que su carrera está en juego. Este me lo voy a dejar para un poco más tarde. Bueno, podríamos hablar de la persecución que está sufriendo ahora Iker Jiménez por parte de los medios de comunicación ultraizquierdistas, porque está dando cabida a Rubén Pulido, por ejemplo, que está, o a Roberto Vaquero, denunciando pues el caos al que se está llevando a España por culpa de esta inmigración descontrolada y sobre todo estos elementos que salen de las cárceles de Marruecos, a los cuales mucha gente, bueno, asocia con los menas.
recordemos que también Pablo Motos ha sufrido esa persecución, el presentador de Antena 3, cuando empezó a cuestionar algunos puntos de la versión oficial, bueno, pues más cercanos a lo que está planteando pues los patriotas, ¿no? Por supuesto, lo que le está pasando a la valenciana Cristina Seguí encaja con todo esto que estamos diciendo. Le ha metido una condena por defender a unas menores que habían sido violadas, precisamente. Cambian absolutamente el argumento de lo que hacen y la convierten en la mala. Por supuesto que esto es una venganza bueno, pues por posicionarse en estos polémicos temas y en concreto por haber apoyado a la niña a la cual violó el exmarido de Mónica Oltra, que en aquel momento era vicepresidente de la Comunidad Valenciana y una de las figuras de referencia de la ultraizquierda española. Y bueno, con todo esto estáis viendo que se crea, bueno, estamos viendo una película, ¿no? Porque un caso tras otro, vamos a mencionar incluso a Dallas Review. Sabéis que es pues uno de estos youtubers, bueno, del fenómeno youtuber, jovencito, ahora ya tendrá seguramente sus 30 años y en su día empezó a pasar, digamos, de las tonterías, de hablar de, bueno, de cosas superficiales, a meterse con el tema del feminismo y ahí, bueno, pues le sacaron bueno, pues un supuesto abuso sexual por parte de una exnovia que al final no quedó en nada, pero que, bueno, pues encaja perfectamente con todo esto que estamos diciendo. Podríamos irnos atrás, porque, como os digo, cuando uno se pone a hacer memoria y empieza, bueno, pues a seguir con este patrón, mirando al pasado, pues se encuentra con personajes como estos dos que estáis viendo aquí. Insisto, lo he comentado desde el principio, no tienen por qué ser santos de mi devoción, pero desde luego que las persecuciones que sufrieron Jesús Gil y Gil y José María Ruiz Mateos, para los que seáis más jóvenes, seguramente Jesús Gil y Gil os suena, mirad un documental muy bueno que sacó a HBO hace años, en los cuales, bueno, pues explica todo lo que le sucedió. Bueno, fueron a por él después de haberse convertido en político, fundar un partido político que sobre todo estaba en la Costa del Sol andaluza, que llegó a tener las alcaldías de varios ayuntamientos potentes en Málaga, como Marbella y creo que fue Girola, Benalmádena, e incluso estuvo a punto de hacerse con el control de la ciudad autónoma de Melilla y de Ceuta. Y en aquel momento, cuando él da el paso a la política, bueno, cuando ya empieza a hacerse pues una competencia para el bipartidismo, pues fueron a por él con, bueno, pues escándalos de licitación de terrenos y, bueno, pues de manejo oscuros, digamos, del dinero del Ayuntamiento de Marbella que se anunciaba en las camisetas del Atlético de Madrid, que por entonces era propiedad suya y creo que lo sigue siendo con Cerezo por parte de su hijo. Tiempo después, como digo, ya pensando en todas estas persecuciones que estamos viendo ahora, bueno, pues ha llegado a la conclusión de que Jesús Gil evidentemente era un problema y la conclusión a la que llegué es que, desde luego, que si Jesús Gil hubiera estado en los ayuntamientos de la Costa del Sol, todo este tema de las pateras, de la inmigración descontrolada, hubiera sido, no sé si imposible, pero muchísimo más difícil de que estuviera tan descontrolada como está ahora. En el caso de Ruiz Mateos, bueno, pues se había convertido en un grandísimo millonario, tenía bancos, tenía grandes empresas y bueno, en su día, pues yo creo que lo que pasó con Galerías Preciados, que era como una cadena rival del Corte Inglés, que luego fue vendida por Felipe González a su amigo venezolano Gustavo Cisneros por una cantidad simbólica, pues creo que puede ayudarnos a explicar esa persecución que sufrió Ruiz Mateos. Hay un rumor por ahí que dice que todo esto vino porque
no le perdonó una deuda a Isabel Preisler, que entonces era esposa de Miguel Boyer, ministro de Economía, y bueno, pues en una joyería y tal, y que eso fue el catalizador de la persecución a Ruiz Mateos. Yo, sinceramente, me parece poca causa para montar la que montaron, y más bien pienso que era un personaje que se estaba haciendo demasiado grande, como Jesús Gil. Bueno, aquí de hecho los compara con Donald Trump y yo creo, bueno, esto yo lo dije hace muchísimo tiempo, que Jesús Gil y Donald Trump hubieran sido personajes, bueno, Gil llevaba camino de ser lo que ahora o más tarde se convirtió Donald Trump, y Ruiz Mateos, pues bueno, también personas que tienen tirón, que se salen del bipartidismo, básicamente, que no están controlables, que no forman parte de esa estructura de poder, y eso el sistema no lo puede permitir porque, bueno, podrían descabalar la agenda de los globalistas. Bueno, y aquí tenemos otro personaje absolutamente perseguido en su día. Insisto que no era santo de mi devoción, pero hay que repensar lo que pasó con Mario Conde también, que se metió en política y que, bueno, pues llegó a ser uno de los banqueros más importantes de España. Sabéis que llegó a ser el presidente de Banesto. Y bueno, después de quitarle de ese puesto, pues ya esa concentración bancaria que ha sucedido en España y en todos los países occidentales, pues fue posible. Así pues, para mí también hay que incluir a Mario Conde en esta lista de defenestrados por motivos políticos, independientemente de que tuviera sus, bueno, que podrían estar fundamentadas todas las acusaciones que se dirigieron contra él. Desde luego que realizaba arquitectura financiera, pero seguramente, como él mismo ha dicho, estaba haciendo lo mismo que el resto de los bancos, que bueno, como sabéis, crean dinero a través de la deuda. Y ahora, bueno, vamos a cambiar de tercio un poquito porque para explicar esto que estamos diciendo, estas persecuciones, que consisten, bueno, pues en emplear básicamente la policía política, el CNI y los inspectores de Hacienda para destruir la reputación de una persona influyente, esa es la palabra correcta en castellano para decirlo, y destruir, por tanto, la capacidad que tengan de influencia en la sociedad en un momento dado, bueno, pues sabéis que el señor Alberto Rayuela, que dice contar con contactos en el CNI, está interceptando cartas supuestamente de Rodríguez Zapatero a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que a su vez le diga al CNI que investigue a determinadas personas. Insisto que estas cartas no han sido corroboradas, tampoco ha habido ningún juicio, igual que no las ha habido con las cartas del fiscal Mena. Y bueno, pues a mí por lo que me atraen es por dos cosas. Una, por la coherencia con la actualidad que estamos viviendo, y por otra parte que no vayan y que no le denuncien. Así que bueno, os voy a poner algunas. En este caso, bueno, pues una de las últimas hace escasos 7 días. Bueno, pues se dice que van a investigar a dos personajes muy de actualidad últimamente. Miami quiere conocer todo lo que pueda perjudicarle, no para ahora. Sobre Alvise, está sobre Alvise. La verdad, dice Zapatero, no sé a qué narices juega McDowell. Si no es para utilizarlo ahora, ¿para cuándo? Créeme que cada vez entiendo menos la situación. Lo dicho, en el CNI habéis de tener un buen historial del pájaro. Que saquen el mío, que saquen el mío, que saquen el mío. Alvise empieza a hacer daño porque es que además lo están entrevistando y le están dando cuerda en muchos sitios donde no tenía entrada. Este comentario de Martínez Grasa es muy acertado y encaja perfectamente con lo que os he contado anteriormente. Estamos hablando, bueno, el patrón es una persona que de repente se está haciendo famosa y está lanzando un discurso que daña poderosamente la agenda, en el sentido de que les cuenta al gran público, a un público que no está enterado, cosas que, bueno, pues no deberían saber para aquellos que gobiernan el Deep State, el Estado profundo, en este caso español. Tampoco sé muy bien a qué obedece ahora ese cambio, ¿no? Pero es lo de caballo ganador, ¿no? Sí.
en rojo junto con Cuesta, en rojo junto con Cuesta, por Bueno, este otro ejemplo. mensaje ordena al CNI investigar a Alfonso Rojo, que como sabéis es el director de Periodista Digital y bueno, pues ha dado cabida últimamente al Vice, pues le estaba promocionando bastante. Evidentemente que pongan a los dos juntos es un mensaje para Alfonso Rojo, en el sentido de que si sigues apoyando al Vice, pues vamos a investigarte y vamos a fastidiarte, por decirlo de una manera fina. Este otro mensaje es de hace más días, 2 semanas, y bueno, habla de la investigación a jueces de la Asociación Francisco de Vitoria. Bueno, pues que Francisco de Vitoria sabéis que es uno de los filósofos de la Escuela de Salamanca, entonces son jueces y magistrados del ámbito tradicionalista. Pues, amiga y compañera, quiero informes completos o actualizados, si ya los hubierais hecho anteriormente, de los siguientes miembros de la Asociación Francisco de Vitoria. Como son bastantes, te paso la relación impresa. Me los vas pasando tan pronto los vayas teniendo. Y entonces aquí está impreso arriba, pone Asociación Francisco Vitoria, y son Jorge Fernández. Bueno, hay una lista de 79 magistrados entre la Asociación de no sé qué, de magistratura y de la Francisco de Vitoria. Bueno, vamos con otro. Aquí se habla de famosos. Bueno, vais a escuchar algunos nombres de deportistas conocidos. Hay más, os voy a hacer una selección. Pero simplemente, bueno, pues de lo que se trata es de que estéis atentos porque en un momento dado pueden aparecer informaciones sobre estos deportistas, como de los jueces, que, bueno, pues si estas notas son ciertas, evidentemente no tenemos la certeza, bueno, podrían ser consecuencia esas informaciones de estos informes que previamente ha pedido la Logia de Miami vía Rodríguez Zapatero al CNI a través de Margarita Robles. Notas dirigidas a Margarita Robles, en las que le dice, amiga y compañera, quiero un informe completo a nivel fiscal y patrimonial de Fernando Alonso Díaz. Fernando Alonso Díaz es nuestro campeón de automovilismo, ¿no? O sea que, bueno, pues que vaya con cuidado, que tenga ojo, porque cuando le llamen de la agencia tributaria o alguien en nombre de la agencia tributaria. Bueno, Fernando Alonso se ha significado con la bandera española, recordad, bueno, en los últimos, bueno, siempre es un personaje que no oculta su amor por España. Asunto Jordi Cruz Mas. Hombre, Este es un conocido chef de cocina que participa en temas televisivos y tiene restaurantes con varias estrellas, ¿no? Asunto Jordi Cruz Mas. Toda la mierda que se pueda sacar a niveles fiscales sobre el chef. A la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, mira a ver cómo podemos buscarle las cosquillas a Santiago Segura Silva. Fíjate, no me acordaba. He estado hablando de Santiago Segura para que veáis cómo se puede cortar la lengua a gente que puede ser polémica y que puede decir cosas que perjudican al Estado profundo. Rascarle el bolsillo. Yo siempre pensaba que Santiago Segura era un personaje más bien que comulgaba con las ideas socialistas. Bueno, pues te contesto a ti, Martínez Grasa. Sí, es un progre, pero luego tiene un punto, Santiago Segura, pues, a ver, iconoclasta. A ver, va de una cosa, va de pasado, como muchos otros, ¿no? Y en el fondo, pues son gatitos, gatitos. O sea, en su día, Santiago Segura pretendía ir, bueno, como de radical, ¿no? Evidentemente ha sido adocenado, ha sido amasambrado por el sistema, le han domesticado.
como Alex de la Iglesia, pero bueno, todavía conservan un poquito, pretenden, o yo qué sé, pues les gustaría ser libres y bueno, como el que tuvo retuvo, pues puede sacar en un momento dado la garra y decir alguna cosa incómoda, pero bueno, lo importante es que le tienen en cuenta y le tienen fichado en el sentido de que, bueno, pues quieren tenerle agarrado de los huevos, hablando pronto y claro. Bueno, pues no sé. Pero ganan mucho dinero. Pero gana mucho. Sí. Consulta las declaraciones de la marquesita y mira a ver por dónde podemos pillarla. Tamara Falco, esto sí que me sorprende. Bueno, también sale en las revistas y ha hablado sobre el aborto, es una mujer cristiana y bueno, pues en fin, no voy a enmendarles la plana al CNI. Si la hay que investigar, pues será, o sea, no al CNI, sino a la logia de Miami, por algo será. Es un poco sorprendente, desde luego. Y luego, pues mirad, Luis Enrique, Raúl, el futbolista. Estos exfutbolistas. Luis Enrique Martínez García. Este señor fue seleccionador nacional, jugó en el Madrid, en el Barça y ahora está entrenando al Paris Saint-Germain. Raúl González Blanco. Este fue un jugador muy conocido, Raúl, del Real Madrid. Luego se fue a Florida, me parece, y ahora está dentro de lo que es la estructura del Madrid. Y Xavier Hernández Creus, pues este es el entrenador del Barça. Bueno. A ver si hay alguno más. Ah, mira, Carlos Sainz también. Que va solito. Aquí pone y Carlos Marc Sainz Márquez. Y Marc Márquez. Bueno, interesantes, ¿verdad? Estos informes, bueno, lo digo, bueno, pues sobre todo, como comprenderéis, estoy mostrando estas informaciones bastante recientes de los Royuela para poner la venda antes de la herida, para que cuando veáis informaciones, pues yo qué sé, sobre Iker Casillas o Fernando Alonso, sobre Marc Márquez, sobre Raúl, sobre Luis Enrique, bueno, pues sepáis que los Royuela lo dijeron antes y que posiblemente sea para callarles la boca. Por cierto, ya veréis lo poco que tardan en sacar información sobre Luis de la Fuente, el actual seleccionador español, porque ha hablado de que es católico y, bueno, pues ama España y, bueno, en cuanto haces declaraciones de ese tipo, que desde luego para los progres es, fíjate, decir que eres cristiano y que amas España, ya ves qué cosa tan escandalosa. Pero en cuanto, o sea, imaginaos si hay poca libertad, que no se puede decir ni eso. Si es que ya lo ha dicho Nacho Cano, a mí me han encantado las cosas que ha dicho y como, insisto, yo no era ni fan de Mecano ni, o sea, no, yo era heavy, o sea, que el Mecano no era de mi gusto, pero tengo que reconocer, igual que reconocí con Miguel Bosé, que en este momento, bueno, pues se han significado y están diciendo cosas que el resto del artisteo no se atreve a decir y por tanto son unos puñeteros borregos. Y bueno, como última información, esta es de hace 2 meses y aquí se requería información sobre el máster que imparte Begoña Gómez en la Complutense y su conexión con Juan Carlos Barrabés. Rodríguez Zapatero a Margarita Robles recabándole básicamente información sobre el máster que imparte Begoña Gómez en la Universidad Complutense y la posible conexión de la esposa del todavía presidente Sánchez con Juan Carlos Barrabés, una sociedad llamada Dalit y el grupo empresarial Aspasia. Bueno, evidentemente esta información a muchos nos sorprendió, que la logia de Miami, si esto es cierto, siempre hay que ponerlo así, bueno, entre comillas, pidiera investigar a Begoña Gómez y a su entramado de captación de subvenciones estatales con Juan Carlos Barrabés, pero bueno, pues también puede haber sido para acallar a aquellos que tuvieran información sobre esos negocios. En definitiva, por todo lo que os he mostrado, creo que queda claro que lo que le ha pasado a este señor llamado Donald Trump, bueno, pues está pasando en muchos otros países. Yo solo quiero recordar ahora la caza de brujas contra Michael Jackson por el asunto de la pederastia, que los que tengáis una edad recordaréis, la primera década de este siglo, justo cuando Michael Jackson empezó a denunciar la mafia satánica que había en la industria discográfica, Tony Mutola, de la Sony,
y bueno, pues empezó a denunciar, toda la mafia de la CIA que había estado involucrada en el tráfico de drogas contra la comunidad afroamericana. Recuerdo también a Gerard Depardieu, el artista francés, el actor francés, cuando habló abiertamente de que apoyaba a Putin, o por ejemplo a Tyler Woods, el golfista, que empezaron a sacarle temas de faldas, y bueno, pues desde luego el acabose de todo esto es Donald Trump, con todos estos juicios que le han estado persiguiendo, desde luego con razón, porque se quiere cargar a este estado profundo. Así pues, bueno, después de todo este rosario, que desde luego hay más, se me habrán olvidado muchos, pero desde luego creo que son suficientes para fundamentar que estamos viviendo en una dictadura comunista, que lo que vivimos es muy parecido a las cosas que hacía el KGB y la Stasi, con esta muerte civil contra aquellos que se significan, que consiguen una repercusión mediática, sacando a la luz la corrupción del Estado y la doble moral con la supuesta libertad en la que vivimos y que se cargan a los disidentes. Así pues, ahí vais a poder comentar y añadir otros famosos o influencers que se me hayan olvidado. Un respeto para todos ellos y pues desde luego que ahora ya queda claro que son víctimas de una persecución comunista. Bueno, se me ha olvidado, es imperdonable, he tenido que volver a conectar la cámara. Evidentemente, en este vídeo tiene que aparecer el juez Presencia, que está sufriendo una persecución por denunciar precisamente la corrupción en el ámbito de la justicia. Y pues ahí sigue, ya yo creo que lleva un año y pico en la cárcel, a pesar de que sigue siendo magistrado. Esta información no es correcta y desde luego que si hay una persona que merece estar en la lista de los disidentes perseguidos, es el juez Presencia. Así que mis respetos para él.